Hola. Hoy hablaremos sobre los 100 kilos. ¿El sueño de muchos? Hoy veremos de qué manera puedes lograr llegar a levantar 100 kilos. Hay muchas cosas que influyen al peso que puedes levantar a lo largo del tiempo, de las cuales veremos en este vídeo. La primera es la técnica y posicionamiento a la hora de hacer press banca. Posicionarse y ajustar la técnica es muy importante porque literalmente puedes sumar kilos instantáneos a tu banca, ya que usas tus músculos de manera más eficiente. Y encima es más seguro, ya que te ayuda a evitar lesiones en el hombro. Para posicionarte bien, debes acostarte haciendo que los ojos queden a la altura de la barra. Debes hacer un agarre un poco más ancho que el de los hombros y con el que te sientas cómodo, ya que si haces un agarre más cerrado trabajarán más tus tríceps, y será menos la cantidad de peso que puedas levantar con ese agarre. Luego debes realizar una retracción escapular, que es fundamental para estar más estable y compacto, y evitar lesiones en el hombro. Para hacer dicha retracción debes pensar en subir los codos, tirarlos hacia atrás y luego bajarlos. Luego algo que también te ayudará mucho, y a mover el peso de manera más eficiente es el leg drive. Pero la gente suele hacerlo mal. Al hacerlo no debes tener la intención de simplemente empujar el suelo, sino arrastrar tu torso en el banco empujando con los pies, a la vez de que estás anclado en el banco con tus hombros gracias a la retracción escapular. Evitando que te deslices, esto hace que estés más compacto y muevas el peso de manera más eficiente. No es que empujes con las piernas el peso como la gente suele decir, sino que es la forma correcta de hacer press de banca. Luego, te recomiendo controlar un poco la excéntrica y realizar una pequeña pausa en el pecho. Ojo, no es necesario ni recomendable que la pausa sea eterna. Es más bien para evitar inercias y que trabajen bien los músculos. Con esto ya estaría la parte de técnica y posicionamiento. Ahora pasaremos a algo que la gente suele olvidar o pasar por alto. La frecuencia 2. Hay mucha gente que quiere ganar fuerza o músculo muy rápido, pero hacen frecuencia 1. Esto no es que esté mal. Podrás ganar fuerza igual, pero no es lo más recomendable. Ya que si por ejemplo, si tú tardas 72 horas en recuperarte de tu sesión del lunes, el jueves ya estarás listo para hacer banca de nuevo. Si esperas de nuevo hasta el lunes estarás dejando días en los que podrías estimular más los músculos y seguir progresando. Pero ojo, aquí hay algo que la gente suele entender mal. Hacer frecuencia 2 no siempre es simplemente duplicar tu rutina y tu volumen, sino dividirlo, ya que, si duplicas la cantidad de series que haces por semana, en el caso de que ya estés haciendo un alto volumen, no podrás recuperarte entre sesiones y no podrás progresar. Lo que debes hacer es dividir el volumen en 2 días a la semana. Un ejemplo sería, una persona que hace 8 series el lunes. Lo ideal sería hacer 4 el lunes y 4 el jueves. Hablando sobre frecuencia y recuperación, también mencionaremos algo que la gente suele hacer, que es ir al fallo en todas las series. Esto es muy malo, más aún si haces frecuencia 2, ya que el ir al fallo genera demasiada fatiga y te costará recuperarte entre sesiones. Lo recomendable es ir a un RIR 1 o 2 en banca, e intentar subir repeticiones o peso a medida que pasen las sesiones manteniendo ese RIR. Ahora por último, lo que también es fundamental para levantar más kilos en banca. Nos enfocaremos en trabajar y ganar fuerza en ejercicios en los que se trabajen el tríceps y el hombro anterior, o en otro ejercicio con patrón de empuje. Estos ejercicios nos ayudarán a ganar fuerza en los músculos que también se utilizan en el press banca. Los accesorios que hay para tríceps son muchísimos. Cualquier ejercicio de tríceps sirve. No es necesario que sea alguno en específico, sino el que más te guste y con el que te sientas más cómodo. Lo mismo con el hombro. Lo que te recomiendo para tríceps es elegir 2 ejercicios. Uno en el que tengas los codos pegados al cuerpo y otro en el que tengas los codos hacia arriba. Para los de codos pegados al cuerpo puedo recomendarte hacerlo en polea, con barra o soga. ¿Con el que te sientas más cómodo? Una opción parecida pero más estable. Sobre todo si ya levantas bastante en el ejercicio anterior y sientes dolor en el abdomen y te cuesta mantenerte estable. Es poner un banco y realizar el mismo ejercicio pero acostado. Esto hará que no debas preocuparte por mantener el equilibrio y puedas centrarte solo en extender los brazos. Pasando a los ejercicios para el tríceps con los codos por encima de la cabeza. Está el tríceps tras nuca, ya sea con barra o mancuernas. Pero yo te recomiendo unas extensiones tras nuca en polea, ya que es más estable y te resultará más fácil hacer una sobrecarga progresiva. Pasando a los ejercicios para los hombros, te recomiendo hacer un press militar, ya sea con barra o con mancuernas.
Este ejercicio te ayudará, ya que es un patrón de movimiento parecido a la banca, porque también es un empuje. Ahora que sabemos qué accesorios hacer, hay algo muy importante que decir. Y es que tal vez en los accesorios puedes ir un poco más intenso que en el press banca, en el cual te recomiendo ir a un RIR 1-2, te recomiendo no pasar del RIR 1. Es decir, intenta de siempre dejar una repe en cada serie que hagas de los accesorios, porque se te fatigarán por ejemplo los tríceps o los hombros y fallarás en la banca en la parte del movimiento donde más se vean involucrados estos músculos. Algo importante a saber es que si quieres priorizar la banca para ganar más fuerza, es primordial que lo hagas de primer ejercicio, ya que si haces primero los accesorios, rendirás mal en la banca y afectará tu progreso. Sabiendo esto, ya puedes tranquilamente llegar a levantar 100 kilos con algo de tiempo. E incluso algunos podrán levantarlos a repeticiones. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te pediré que le dejes un like y te suscribas. Y si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejarla en los comentarios. Nos vemos, chao.